Voy a invitar ahora a todos los expositores a prender sus cámaras para poder responder algunas preguntas que tenemos acá en el chat. La primera pregunta, Jesús, quizás tú puedes responder esta pregunta. Si Passive House tiene todos estos beneficios que hemos señalado en las distintas presentaciones, ¿por qué no se ha masificado en Chile? Si Passive House... bueno, obviamente no conozco tanto igual la casuística en Chile. Lo que sí que puedo decir es como qué está ocurriendo en otros lugares. Passive House empezó en Alemania, se extendió por otros países en Europa, sobre todo. Lo que también os puedo decir que hay muchos países cuya normativa nacional o local ya ha adaptado lo que es el estándar Passive House, ¿no? Países como igual quizás Luxemburgo, Bélgica, algunas regiones en Irlanda. Entonces, no es que igual se hace más Passive House de lo que se conoce en Europa. En Chile yo creo que el fenómeno está por llegar, porque también el fenómeno de masas empieza o se produce cuando empieza a haber ya ejemplos, ¿no? Realizados, y los asistentes o el público en general conoce estas bondades que tiene el estándar. Y también cuando se empieza a desarrollar un poco la industria también en la zona, ¿no? Para poder ofrecer estos productos sin tener que exportarlos. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo el que no se empiece a masificar como algo realmente muy popular, pero sino que vaya creciendo de forma sostenible, pero seguramente exponencial. Sí, sí. Muchas gracias, Jesús. Tenemos también una pregunta para Nicolás. Dice, ¿el postensado de las losas no afecta estructuralmente a los conductos de enfriamiento? Respondiendo a la pregunta, Alejandra, a ver, la cota del cable postensado efectivamente entraría en conflicto. Por lo tanto, en el proyecto se definieron una sobrelosa. Las losas son de 16, 160 milímetros postensadas y una sobrelosa de 90, la que considera un 20 milímetros en aislación, 50 en la losa radiativa y después otros 20 milímetros en aislación acústica y terminación de piso. Por lo tanto, no hay conflicto, son independientes estructuralmente una de otra. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, y quizás esta la puede responder Fernando Sarce, considerando que en Chile no tenemos una gran diferencia térmica entre la estación cálida y fría, ¿cómo se visualiza la aplicabilidad del estándar Passive House? Muy buenos días, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Excelente. Oye, muy buena pregunta. No sé quién la hizo, pero agradezco la pregunta. Mira, esa pregunta puede ser respondida desde dos puntos de vista. El primero, analizando la norma 1079, la norma china 1079, donde hay un registro histórico de temperaturas nacionales, donde hay 53, no zonas climáticas, pero sí está agrupado por sectores que son pertenecientes a las comunas, donde aparece todo ese registro de temperatura. Y ahí podemos ver que las temperaturas medias anuales, y si por ejemplo colocamos las temperaturas máximas o medias anuales en ciudades, varían entre 12, 13 grados Celsius para Santiago, y uno puede ver ese delta T en temperaturas medias, y estamos hablando de peaks, ¿ya? Donde hay una diferencia de temperatura de 10, 12 hasta 15 grados Celsius. Justamente en estos momentos estoy participando en un paper donde se analiza esta zona climática, también la zona climática que está siendo propuesta por actualización de la normativa, donde aparecen ahora 13 regiones climáticas y podemos ver cuando analizamos el transecto por región, tenemos cordillera, tenemos la planicie, ¿cierto? Y tenemos la parte costera, donde sí hay diferencias de temperaturas sustanciales. Justamente, no sé si puedo compartir pantalla, una imagen de esta publicación, si les parece, como para responder más técnicamente esta pregunta, donde se analizó justamente bajo el benchmark de Passive House el factor de temperatura, para de alguna forma analizar el país completo con estas zonas climáticas, y donde sí se muestra que existe una gran diferencia
No sé si los puedo compartir, ¿les parece? Les voy a compartir la pantalla 2. No sé si lo pueden ver ahora. ¿Sí? Donde se ve justamente lo que responde a la pregunta de la persona que estuvo recién haciendo, donde sí existe una variación de los factores de temperatura asociados a las zonas térmicas. Eso te está diciendo inmediatamente que sí existe la posibilidad de implementar Passive House. Y si te das cuenta, las zonas, la línea negra es la propuesta Passive House actual, y la roja es la que nosotros estamos siguiendo. Entonces, la brecha no es mucha. Si te das cuenta, solamente las partes más calurosas del país es donde existe una brecha más grande con el estándar Passive House. Pero si vamos a la parte sur, y quizás también ahí puede responder a tu pregunta, que no hay tanta variación climática, el estándar Passive House es totalmente aplicable. ¿Sí? Esto lo vamos a publicar ahora en Londres en un tiempo muy, muy menor. Así que esto es un cuadro resumen de que justamente te da la posibilidad de que Passive House es una forma muy viable de poder implementar en Chile. No sé si se responde a la pregunta. Podemos seguir conversando acerca de esto. Muchas gracias, Fernando. Hay otra pregunta que... la idea es que idealmente indiquen para quién es la pregunta, pero aquí voy a hacer la pregunta para Jesús. Claudio Rodríguez pregunta, ¿esto solo aplica a construcciones nuevas o es posible aplicar el estándar a construcciones existentes? Está sin audio, Jesús. No, disculpad, el estándar Passive House se aplica tanto a construcción nueva como a construcción existente. La construcción existente tiene un esquema de certificación diferente que se llama Enerfit, pero si esa rehabilitación que se hace es de alta eficiencia y cumple con el propio estándar de Passive House, como se entiende como para obra nueva, también sería Passive House. Entonces, sí, pero el estándar Passive House es indiferente de la tipología de proyecto, si es obra nueva o rehabilitación, del tipo de estructura o del tipo de construcción con el que se hace y del clima. ¿De acuerdo? Es universal porque lo que hace es seguir las leyes, los fundamentos físicos de la termodinámica. Muchas gracias, Jesús. Tengo dos preguntas para Juan Carlos, una de Roberto Cárdenas y tengo otra más que también es sobre Sendero Bayo, así que voy a hacer las dos juntas. Juan Carlos, ¿en qué rango se incrementa el costo por metro cuadrado entre proyecto original y segunda alternativa con aplicación de estándar? Y la otra, ¿tienen prevista una monitorización posterior al edificio? Juan Carlos no está conectado. En breve se conecta. Podemos entonces seguir con otra de las preguntas. Aquí hay una pregunta que me imagino que es por el tema LEED, que dice cómo se normaliza la emisión de volátiles de las resinas, conservantes, revestimiento, etcétera, en un ambiente cerrado. Lo que exige la certificación es productos libres de compuestos volátiles orgánicos en espacios interiores, y esto lo certifica cada uno de los fabricantes. Hay ciertos rangos que son permitidos o no permitidos, y la ficha técnica de cada uno de los fabricantes debe certificar la cantidad o las emisiones de compuesto volátil orgánico, y esto aplica para todos los revestimientos interiores, mobiliarios, adhesivos, etcétera. Entonces, el cumplimiento se demuestra a través de la ficha técnica, más las facturas de compra y la documentación anexa al tema. Me imagino que esa pregunta se refería a tema LEED, que es el que aborda compuestos volátiles orgánicos. ¿Podemos ahora preguntarle a Juan Carlos? O podemos, tengo otra pregunta acá. Quizás, Jesús, que tú estás conectado, pues, porque no sé quién más está conectado, o no sé si alguien más puede responder esta. Han planteado la combinación de captación de aire con el sistema francés de captación y conducción subterránea. ¿Permitiría mejorar el sistema propuesto? No sé a qué iba esta pregunta, pero quizás, Jesús, tú nos puedes ayudar. Sí, la puedo responder. Entiendo que te refieres a lo que se conoce como sistemas provenzales o pozos canadienses. Es un sistema donde hay un pretratamiento de aire
anterior a lo que es la entrada al edificio o a la vivienda y anterior al sistema de recuperación de aire, que sí que lo que hace es mejorar, no es que mejore el rendimiento del equipo de ventilación, pero sí que decrementa esos saltos, ¿no?, de temperatura, y puede ser muy interesante en sitios también fríos o muy fríos, que también parte, ¿no?, de Canadá este sistema, o en sitios también muy, muy cálidos, ¿no?, para temperar el aire, ¿no?, pasando tubos. Hay dos tipologías de pozos, uno más en profundidad, otro más en superficie, y hace que el rendimiento aumente ligeramente. Dependiendo del tipo de proyectos, puede ser competitivo y puede ser bastante eficiente, sí. Muchas gracias, Jesús. Creo que no tenemos más preguntas. A ver, ¿está conectado Juan Carlos? Porque solo ahí está, respondimos todas las preguntas que no sé si las pudiste escuchar, Juan Carlos, las dos preguntas que te hicieron a ti, o te las leo de nuevo. Sí, por favor, léemela. Ya, ¿en qué rango se incrementa el costo por metro cuadrado entre el proyecto original y segunda alternativa con la aplicación del estándar? Y si es que se va a hacer un monitoreo posterior al proyecto. Con respecto a la primera pregunta, yo la voy a reformular un poco porque la verdad es que para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. La verdad es que hay un incremento en el costo por metro cuadrado que debe representar del orden del 5 o 7% con respecto a una construcción tradicional, porque básicamente esto se trata de diseño, ¿verdad? No se trata de materialidad necesariamente o principalmente. Pero cuando uno pone todos los elementos en la mesa, que no es solamente el costo directo de construcción, sino que también el costo de operación, lo que se llama el CAPEX y el OPEX, ¿verdad? Te das cuenta de que en realidad el proyecto es más barato. O sea, vas a tener una mayor inversión inicial, pero como lo mostraba en el gráfico, si nosotros hubiésemos utilizado el PDA, estaríamos gastando en energía, en electricidad, del orden de los, no sé, 17 millones de pesos por edificio al año, solamente por calefacción, a pesar de ser, perdón, y con el Standard Passive House, ese valor baja a 1,7 millones al año. Entonces, proyecta eso a 10, 20, 15 años de la vida útil del proyecto y te vas a dar cuenta que es más barato, el Standard Passive House. Y con respecto a la monitorización, sí, claro, aquí va a haber una monitorización que es permanente. Nosotros lo que pretendemos es funcionar como una especie de comunidad energética local, en que cada departamento en el arriendo va a estar incluido los costos energéticos, precisamente porque logramos muy bajos costos energéticos, y estos desde luego tienen que ser medidos y en tiempo real. Así que vamos a tener muchos datos que vamos a poder compartir. La idea es que una vez que este proyecto esté funcionando y salgamos de la época de invierno, ¿no?, de clases, la gente tenga la posibilidad en verano de visitarnos y de experimentar el vivir, el dormir en un lugar con estos niveles de eficiencia. Gracias, Juan Carlos. Vamos a hacer la última pregunta a Jesús, que es una pregunta bastante interesante para nuestro contexto nacional. ¿Cómo se puede avanzar en estos estándares en las viviendas sociales? Y como quizás la experiencia internacional que tú has tenido en eso. Sí, vivienda social se está incentivando mucho en Europa. Y se está incentivando también mucho públicamente, no solo vivienda social, sino privada, por ejemplo, en la región de la Columbia Británica, incluso ahora en Australia. Son políticas nacionales, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, como país Chile, pero igual también a nivel de región. E incentivarlo, quizás no a modo de subvenciones, sino no ofreciendo quizás alquileres. Hay que hacer números. Como bien decía Juan Carlos, el estudio económico de realizar un proyecto en esa tipología, sobre todo en un clima que tiene igual un clima bastante adverso tanto en verano como en invierno, si haces el estudio económico, la viabilidad económica del proyecto a 25 o 30 años, te das cuenta que, claro, estás dilatando en el tiempo un ahorro. Entonces, intenta llevártelo a día de hoy, ¿no?, para homogenizar y realizar un estudio económico. Entonces, igual te das cuenta de que es más barato, como bien decía, pero también hay otros factores que es, ayudas a crear ambientes más saludables, ¿no? Ayudas yo creo que a los ocupantes estén más felices, ¿no? Viendo que donde viven, donde residen,
pues es una construcción que hay menos ruido, por ejemplo, no tienen que encender la calefacción a menudo o casi nada. Entonces, también evitas problemas, ¿no? Es un alquiler, pues, ¿no? Si se dedica a alquiler social o incluso a venta, que es que el cliente lo va a demandar también. Entonces, es un poco analizar costes, poner buenas políticas, también quizás incentivarlo a nivel igual de impuestos, ¿no? No sé. Muchas gracias, Jesús. También agradezco a todos los expositores porque con esto terminamos la ronda de preguntas. También a todos los participantes que hicieron las preguntas en el chat. Les recuerdo que las presentaciones van a quedar disponibles en la plataforma de negocio y construcción, como comentaban ahí también en el chat, y que volvemos a encontrarnos el próximo miércoles 27 de enero en el mismo horario, a las 9 de la mañana, con el webinar Passive House en casas con CLT o madera laminada cruzada. Y nuevamente agradezco a todos por acompañarnos en este primer webinar, que es el primero, como les decía al principio, de un ciclo que continuará durante todo el año 2021 con interesantes temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.